Hola, Todo bien, hola. profe. Hola, Buen profe. día, doctor. Una de las reglas básicas en este tema es que necesitamos que ustedes nos den retorno, porque si no, eh, de hecho luego me siento muy tonto hablando delante de la computadora. Me cuesta muchísimo. Hemos tratado por todos los medios de poner bien las conexiones neuronales para que esto funcione. Y creo que funcionó parcialmente el año pasado. No voy a dejar de extrañar la posibilidad de caminar por los pasillos y verle su carita a ustedes. No voy a dejar de lamentar que llegue el fin de año y que yo no le conozca ni la sonrisa ni la carita a nadie. Pero creo que es lo que tenemos y así como están las cosas, esto va a durar. Como ustedes saben, yo soy internista y por las circunstancias de la vida me ha tocado estar un poquito al frente de un equipo que en un grupo grande de hospitales a nivel privado está enfrentando también esta pandemia. Y cada día está peor. Entonces seguramente este va a ser nuestro vínculo durante gran parte de los meses de este año. Por lo menos hasta que estemos vacunados, ¿verdad? Yo les quería decir que les pido por favor que mientras eventualmente nosotros hablemos, ustedes con toda libertad interrumpan, con toda libertad hablen, háganos saber que están vivos. Lo que nosotros, los docentes de la cátedra de patología, hacemos y hacemos todos los días de nuestra vida, es algo que se llama medicina interna. La medicina interna es una especialidad que enfoca las enfermedades de la persona adulta. Lo que nosotros hacemos básicamente un trabajo de investigación cotidiano. Cada vez que entra un paciente a nuestro consultorio, le vemos en el hospital, a veces, como suelo decir yo, en el colectivo, en la esquina, el que te limpia el vidrio, estamos permanentemente alerta y atentos a hacer diagnósticos. El diagnóstico es la piedra angular de la medicina interna. No se tratan síntomas ni resultados laboratoriales, se tratan diagnósticos. Si un paciente viene con un colesterol LDL aumentado, obviamente tiene una dislipidemia. Y nosotros vemos con pena que la reacción es prescribir, porque lastimosamente hoy en día las consultas se justifican con una prescripción. Y eso no debería de ser así. Entonces, esa persona que viene con un colesterol elevado puede tener un hipotiroidismo que sea la causa de su colesterol elevado. Entonces, el tratamiento no es darle un medicamento, una estatina para el colesterol, sino tratarle su hipotiroidismo. Entonces, el trabajo cotidiano del internista es hacer diagnóstico. Tenemos que hacer diagnóstico todo el tiempo. Tenemos que aprender a mirar. El tratamiento que nosotros hacemos es el tratamiento que atañe a la esfera no quirúrgica de las enfermedades. Pero nos ocupamos del ser humano en forma integral. Yo decía que en este último año, porque yo tengo 40 años de médico recibido, hace 40 años que me recibí. En el último año, más que nunca, y como nunca en mi vida, desde el trabajo de consultorio de internista, nos estamos dedicando cada vez más a las patologías como ansiedad generalizada, síndrome depresivo, pánico, que a veces mimetizan enfermedades orgánicas, gastrointestinales, cardiovasculares. Muchos pacientes tienen cifras tensionales elevadas, pero dentro del contexto de un cuadro de ansiedad.
Y no es cuestión de darle medicamentos para la presión, sino manejar el cuadro de ansiedad generalizada que tiene. Nunca antes, como escribí hace poco en un editorial del Foro de Educación Médica Superior, tuvimos tanta certidumbre de nuestras incertidumbres. Certidumbre de que no sabemos si mañana cómo vamos a estar, si cómo nos va a pegar el bicho a que nos pegue, si económicamente cómo vamos a estar porque de repente los consultorios se vacían, si cómo vamos a enfocar la terapéutica de un paciente cuando ese paciente se quedó sin trabajo hace 6 meses. ¿Cómo vamos a enfocar la docencia? Un amigo mío que se llama Manfred y mide 2 metros de altura y que es el decano de la Universidad de Berlín, me decía el otro día, hace 30 años que estamos tratando de poner en marcha educación virtual. Y hoy es el día que seguimos insatisfechos con los resultados. ¿Se imaginan ustedes? La Universidad de Berlín. Lo único que nosotros y el equipo de la Cátedra de Patología Médica puede garantizarles es que vamos a poner este año todo nuestro cariño, todo nuestro empeño, toda nuestra fuerza, todas nuestras ganas para que el impacto de la ausencia no sea tan grande y podamos transmitirles, y a eso voy a explicarles ahora qué es lo que, a qué me refiero transmitirles, transmitirles patología médica. Yo quiero decirles que las patas de la educación, que fue el sueño cuando fundamos la carrera de medicina junto con el doctor Corbalán, con la profe Deidi, porque nosotros abrimos la carrera de medicina que están cursando ustedes hace muchísimos años en la Universidad Católica. Todos venimos de la Nacional, pero nos mudamos, gerenciaron nuestros pases y estamos con ustedes desde hace muchos años ya, ¿verdad? Las patas son los pilares sobre lo que tienen que sustentarse la educación médica y cualquier educación, son en primer lugar aprender a conocer, es el área del conocimiento, o sea, aprender a conocer y comprender. Esa es la información. ¿Cuál es el germen más común causal de la neumonía aguda de la comunidad? El neumococo, muy bien. Eso es aprender a conocer. La otra pata es aprender a hacer. Hay que saber hacer. Hay que saber examinar un paciente con neumonía para encontrar los signos y los elementos que nos llevan a entender de que es una neumonía, una infección pulmonar lo que tiene el paciente. Aprender a hacer. Nosotros básicamente soñábamos y seguimos soñando con los 3 pasos de la educación médica, que son: primero yo hago, vos me mirás, después hacemos los dos juntos, o hago yo y vos me ayudás, y después vos hacés y yo te miro. Obviamente que esa forma de enseñar medicina es muy difícil hacerlo por una computadora y yo solito acá en mi oficina y ustedes en su casa. Pero ya va a llegar el tiempo de reencontrarnos y poder cumplir ese segundo requisito. El tercer requisito es la educación donde uno tiene que aprender a convivir y cooperar y trabajar en equipo. No existe probablemente ninguna otra disciplina, ni trabajo, ni nada donde uno tiene que aprender a la convivencia y a la cooperación activa, sin mezquindades, sin creer que nadie tenga toda la razón.
Y por último, aprender con el conocimiento a ser un médico. Y chicos, un buen médico tiene 3 requisitos fundamentales. Las siglas o las palabras son en inglés, pero les dejo porque es la triple A y no quiero que nunca se olviden de esto. La A de able, que ya les dije, able de capaz. Hay que aprender, hay que saber. No podéis inventarte. ¿Cómo se va a saber? Si no conoces que existe una enfermedad que se llama Zika, no vas a poder hacer diagnóstico de Zika. Hay que saber. Able. La otra palabra es affable, afable. El médico tiene que tener empatía, tiene que tener humanismo, tiene que hacer, como yo siempre digo, yo test de Solano. Ayer le vi a un paciente con un cáncer de próstata que no sabían qué decisión tomar. Y hay que por un minuto decir, y si yo fuese este cuate, ¿qué haría yo conmigo mismo? ¿Qué me gustaría? Cuando uno entra a la habitación de un enfermo, hay que ser afable. Yo no estoy hablando de ser besuqueiro y abrazarle y besuquearle a cuántos pacientes hay y ser pegajoso. Estoy hablando de ser afable, de ser respetuoso, amable. Esa es la segunda A. Y la tercera A es available. Y eso quiere decir disponible. Una vez que uno abraza esta profesión, tiene que entender que el resto de su vida va a tener que estar disponible al llamado de la necesidad. Eso no quiere decir que no van a poder tener un cumpleaños infantil de su hijo o unas vacaciones en algún lugar, o una ecoaventura en Batoví o salir a andar en bicicleta un domingo de mañana. Pero tiene que estar uno disponible la mayor parte de su vida a los demás. Able, affable y available. Eso se aprende desde ahora, chicos. Se aprende desde ahora. El que se quedó dormido hasta el mediodía perdió su vida. El que decide ser médico tiene que estar despierto a las 7 de la mañana, aunque no tenga nada que hacer, aunque sea para buscar ahí cómo es un flapping tremor o un temblor parkinsoniano o bucear en cualquier imagen de YouTube de movimientos involuntarios o aprender cómo es un síndrome, cuáles son los componentes del síndrome meninge. Porque es tanto lo que tenemos que saber que a veces con certeza la vida no es suficiente. Aprender a conocer y comprender, aprender a hacer, aprender a cooperar, convivir, compartir y trabajar en equipo y aprender a ser un ser humano empático, un ser humano con humanismo, un ser humano que realmente le importa al ser humano. Y la triple A. Todos los que vamos a estar involucrados con ustedes en este año con patología médica, hacemos eso todos los días de nuestra vida. Somos investigadores, no solamente del diagnóstico, y para eso hay que conocer, hay que saber hacer, examinar, a saber qué indicar como método auxiliar, hay que aprender a cooperar para trabajar con otros colegas en pos del diagnóstico y hay que aprender a hacer. Te tiene que importar la persona que te pide ayuda, aunque sea por una tontería. Nosotros los internistas somos lo que le llaman en los Estados Unidos, en el Colegio Americano de Medicina Interna, los médicos de adultos. Somos los pediatras. Cuando un niño tiene fiebre, no se le lleva al infectólogo pediatra, se le lleva al pediatra. Si un niño se cae, la madre le lleva corriendo al pediatra, no le lleva al traumatólogo pediatra. Si el niño tiene diarrea, ¿a quién le llaman? Al pediatra. No le llaman al gastroenterólogo especializado en tubo digestivo inferior. No. Eso es lo que nosotros somos. Y nuestro objetivo este año es
que de la cátedra de patología médica, aparte de aprender, o sea, conocer, saber lo que es un hipotiroidismo o una enfermedad STIL, lo que queremos es que aprendan a pensar como clínicos. Que en este momento de la vida donde ustedes hasta ahora estuvieron involucrados con seres inertes, con células fijadas en el microscopio, no vivas en el cuerpo de doña Juana. Aprendieron y vieron en la morgue el envase de los seres humanos. Nosotros queremos que ahora se involucren con la enfermedad puesta en el ser humano, en la persona. Queremos que ustedes piensen en los hepatocitos, en una esteatosis hepática o en una cirrosis, pero puesta en el hígado de don Juan, su vecino. Nosotros queremos hacerles una introducción a la clínica médica para facilitarles el trabajo y que a partir de ahora empiecen a ser médicos. Estas enfermedades en el ser humano real. Cuando se suban al colectivo hoy de vuelta de donde vayan o cuando se sienten a la mesa, queremos que les miren a sus familiares, quiero que les miren si tienen panza, quiero que vean cómo están sus uñas, quiero que vean si tienen palidez, quiero que vean si aprender a mirar al ser humano. Yo siempre suelo decir en las clases presenciales, a ver quién me dice que hay en el segundo piso de la calle Palma, en la vereda derecha, entre Ayolas y Alberdi. Y resulta que muy poca gente me puede decir, porque en general nosotros caminamos por la vida sin mirar. Vamos nomás ya al final, al camino final nomás. No, acá hay que aprender a mirar. Mírenle las pestañas de su novia, de su novio, de su abuela. Mírenle las manos. Mírenle los nódulos de Heber, de las interfalángicas distales. Miren si tiene exceso de adiposidad. Miren cómo camina, miren cómo se levanta. Miren lo que come la gente, qué come la gente, cómo come la gente. Así se aprende a ser médico y eso es lo que nosotros queremos que ustedes aprendan este año. No solamente el conocimiento, sino aprender también a hacer y a hacer. El equipo de la cátedra de patología médica está formado por estas personas que están acá. Yo podría mostrar un currículum de cada uno de ellos y por supuesto le puse a la doctora Laura primero porque ella es la reina, ella es la princesa, ¿verdad? Todos los demás somos unos horribles, feos y algunos más feos que otros, pero bueno. Yo no les quiero hablar del currículum de Laura, de Hugo, del profe Hugo, del profe Enrique, de Paco, de Georgie González, Fernando. Yo quiero simplemente que sepan que si alguna garantía tienen de esta gente que está comprometida, es que en primer lugar lo hacen realmente por amor a la academia y por ningún otro motivo. Y en segundo lugar, quiero que tengan la absoluta garantía de que ustedes están lidiando con estas personas que tienen una profunda honestidad académica y tienen un adorno maravilloso que, aparte de su honestidad académica, es su honestidad como personas, y son personas profundas e inalterablemente buenas y honestas. Me encantaría que para fin de año ustedes puedan disfrutar de la amistad de cada uno de ellos porque es imperdible. Y como suelo decir siempre yo, ¿a ustedes les parece que las materias hasta ahora, las básicas y bueno, sí, yo salvé, ya salvé, entonces yo ya nunca más? Resulta que en patología médica y en este asunto de la vida, el compromiso y el vínculo entre ustedes y nosotros que van a ser médicos es para siempre.
No pasa un solo día sin que yo me cruce con algún ex alumno de patología médica en un pasillo de un hospital, o me manden un correo desde Alemania o desde preguntándome cómo estamos, o trabajando mano a mano, o que cuide a mis pacientes. Chicos que hace poquito estaban sentados allí como están sentados ustedes ahora. El vínculo es para siempre, y vincularse con esta gente que yo les estoy presentando ahora es un lujo. Les repito, por la honestidad. Yo, aparte de los años y años que muchos tienen, décadas de docencia, y otros menos, llenos de una juventud maravillosa, de una predisposición extraordinaria para enseñar, el denominador común de esta gente es su incondicional honestidad y compromiso con la docencia. Y yo le digo que yo soy muy orgulloso de tenerlos, no como miembros de la cátedra, sino como amigos. Demasiado orgulloso, realmente. Ellos son los que van a estar contigo, con ustedes, en todo este tiempo durante este año. Todos son internistas, todos son personas que trabajan todo el día, no tienen otra fuente de ingreso más que su laburo cotidiano. Y todos reúnen de lejos los requisitos de capacidad, de afabilidad y disponibilidad para sus pacientes. Me consta, porque se rompen el lomo trabajando desde décadas atrás algunos, y otros que vienen empujando con una maravillosa predisposición. La cátedra de patología médica, necesariamente, aunque al ser humano no se le puede separar en pedazos, se divide en módulos. Módulos que académicamente son las enfermedades del pulmón, del corazón, neurológicas, endocrino. Cuando digo del pulmón me refiero a cáncer de pulmón, a enfermedad pulmonar obstructiva, cardiología me refiero a infarto agudo del miocardio, a pericarditis, hipertensión, neurología, a coma, Parkinson, endocrinología, a enfermedades Addison, a diabetes, gastroenterología, úlceras gástricas, hematología, leucemia, linfoma, anemia, nefrología, litiasis renal, cáncer de riñón, insuficiencia renal, reumatología, todas las patologías de la artrosis, las patologías como lupus, la osteoporosis, infectología, enfermedades de transmisión sexual, todas las que están de moda, dengue, zika, COVID, chikungunya, meningitis, endocarditis bacteriana, sepsis. Bueno, el contenido de patología médica es la enfermedad que tratamos todos los días y vemos todos los días. La ordenaremos para hacerla académicamente útil. No se pierdan las reuniones con los docentes de la cátedra, porque ellos no le van a decir lo que leen en el libro. Ellos le van a contar lo que ellos son y lo que hacen. Y esa es la parte de la educación médica que no tiene reemplazo. Ellos le van a transmitir su experiencia, su idea, su enfoque con relación a enfermedades. Le van a decir qué es lo que es importante saber y qué no es importante saber. De hecho, no se rebusquen en exámenes antiguos, porque cuando de repente hablemos de dengue, se les va a decir signo de alarma de dengue, es pregunta de examen. Le vamos a contar cuál es la pregunta del examen. Porque a nosotros no nos interesa probarle la vida ni engañarle a nadie. A nosotros nos interesa que sepan. Entonces, vamos a manejarnos con honestidad. A ustedes a lo mejor le habrán contado los compañeros de cursos superiores que a veces cuando rinden, yo salgo y me voy y les dejo solos. Porque yo parto de la base de la honestidad que cada uno tiene que tener consigo mismo. Y lo que no aprendan este año de esto, no vayan a creer que después van a poder aprender, porque después van a haber demasiadas cosas más que aprender. Entonces no desperdicien. Patología médica
Patología médica es muy largo. Patología médica tiene un contenido muy grande. Y el aprendizaje no es abrir Google y mirar qué es tal cosa. El aprendizaje es un proceso que te va enseñando a pensar como médico, a hacer un razonamiento de las cosas. Porque lo que se googlea, uno se olvida a los 15 días. Y no importa si te olvidaste un detalle con respecto a la cetoacidosis diabética. Vas a saber dónde encontrar, van a saber en qué libro buscar. Pero el razonamiento para poder abordar en un ser humano que viene vomitando con dolor abdominal, febril, delgado, joven, que puede ser una cetoacidosis, eso no está en los libros. Eso está en la transmisión del conocimiento y eso es un proceso. Hoy en día yo veo con mucha preocupación que vamos saltando los procesos en las relaciones humanas. Hoy en día yo veo que, por ejemplo, una relación de pareja de jóvenes como ustedes, se saltan muy rápido los procesos. Se pasa muy rápido de repente a super intimidades. De repente las relaciones, yo suelo decir de amistades, solo es mi amigo y este es mi amigo. Le digo, ¿yo cuántas veces te peleaste con él? Jamás. Hace 5 años que es mi amigo, hace 3 años nunca me peleé con él, todavía no es tu amigo. El día que tengas que reconciliarte después de una discusión, vamos a poder decir que es tu amigo. Porque vamos a tener que reconciliarnos, vamos a tener que hacer un proceso de relación. En medicina también es así. No se puede aprender medicina en el último año. Se aprende medicina gracias a un proceso de pienso médico. Le deseo un año maravilloso. Quiero antes de empezar esta introducción a la neumonología que yo les voy a hacer, que suele ser una clase muy divertida porque suelo pasearme por los pasillos con un marcador y dibujando en el pizarrón y riéndonos, pero hoy no puedo. Bueno, me dejo de quejar, no me voy a quejar más. Pero yo no quiero dejar pasar un recuerdo al inicio de este año a una persona maravillosa con quien hace poquito compartí unas palabras con relación a las injusticias que se están dando dentro de la universidad con respecto a trabajadores, inaceptables injusticias, alegando cuestiones económicas y hablando de la vida y hablando de lo que es el ser humano. Quiero recordarle como un tributo primero y dedicarle este año, ¿verdad? Con todo lo que esto va a implicar, con el permiso de mis compañeros docentes de la cátedra, quiero dedicarle este año a un señor que se llamó Ramón Figueras. El padre Figueras hace poquito se fue al cielo por COVID, docente, querido nuestro, un hombre completo, un sacerdote, no importa que era, sacerdote o no sacerdote, un hombre sin desperdicio, desde todo punto de vista. Lastimosamente, se hubiese quedado un tiempo más con nosotros para enseñarnos más cosas, pero no con cátedras magistrales, sino con su forma pausada, simple, humilde de decir las cosas. Lastimosamente, hoy ya no está, es una víctima más del COVID. Así que para el padre Ramón y todo este esfuerzo
que este año vamos a hacer para poder hacer de ustedes pequeños clínicos y cuando lleguen entonces a clínica médica se asombren de lo mucho que saben de clínica médica ustedes y les facilitamos su trabajo a los colegas del quinto curso. Y otra de las cosas que no quería dejar pasar es que también hay una silla vacía en este año. Stefano Pastorini tenía que estar acá enganchado en este chat o en otro, y que también se fue muy prematuramente, ¿verdad? Así que para Stefano, para Enrique y para Ramón, así como los músicos, yo soy músico, vamos a cantar un día de estos juntos espero poder tener nuestro festival de música allá por agosto, pero para ellos, así como dicen los músicos en el campo, les dedicamos con todo cariño y todo respeto el esfuerzo y todo el empeño que vamos a poner este año. Bueno, sin más preámbulos, me van a preguntar ahora seguramente, ¿y cuándo vamos a rendir? ¿Y cómo van a hacer los exámenes? Y todo eso. Ustedes van a crear un grupo de WhatsApp, los delegados, y nos van a incluir a nosotros y vamos a tener un grupo de WhatsApp de la cátedra, compartido por todos. Y van a crear un correo y nos van a hacer saber la dirección del correo para poder transmitirnos a través del correo. Los teléfonos nuestros están abiertos siempre para ustedes. Así es que no tengan ningún problema en contactar con cualquiera de nosotros cuando necesiten. Y si tienen algún problema o lo que sea, no esperen que sea grande el problema. Inmediatamente comuníquenos. Mira, profe, tengo esto, tengo aquello, tengo mi enfermo esto, acá, ya me enfermé, no puedo, no tengo plata, no, qué sé yo. Pero lo que sea pronto, no al final del camino, sino inmediatamente, y cuenten con nosotros que vamos a hacer hasta lo imposible para ayudarles en lo que podamos. La neumonología es respiratorio, le dicen ustedes. La neumonología es el capítulo de la patología médica que estudia las enfermedades no solamente del pulmón, porque no es pulmonología, es de toda la vía aérea y de todo el aparato respiratorio. Cuando hablamos de aparato respiratorio, van a ver ahora la insuficiencia respiratoria. Cuando uno dice falla, hay una falla respiratoria, inmediatamente piensa en el pulmón y cadavérico para más. No, no es así. El pulmón está dentro de todas y funciona, pero cuando hablamos de aparato respiratorio nos referimos no solamente a los pulmones, sino a todas las vías aéreas, a la pared torácica, a los músculos respiratorios. Ustedes saben que alguna vez se pusieron a pensar que la respiración, ¿qué es la respiración? Y de repente dicen que bueno, meter aire a los pulmones para que lleve el oxígeno y se produzca el intercambio ahí de oxígeno por dióxido de carbono, exhalar el dióxido de carbono y que el oxígeno oxigene la hemoglobina, eso es fisiología. Bueno, la respiración es el acto a través del cual tomamos moléculas del aire y las transportamos hasta la mitocondria. O sea que si hay una insuficiencia respiratoria, puede haber una falla en cualquiera de esos lugares. Una vez a mí me llamaron porque una señora estaba comiendo y dice que tenía un infarto agudo de miocardio. Llegamos corriendo a un sanatorio que estaba cerca de casa y la gente decía que tenía un infarto porque le apretaba el pecho. Te íbamos a intubar, yo metí el laringoscopio y me encontré con un pedazo grandote de carne que le estaba obstruyendo la vía respiratoria. Le quitamos con una pinza el trozo de carne, pero la señora ya no sobrevivió a la hipoxia y se murió.
Esa es una forma de insuficiencia respiratoria, una obstrucción de la vía aérea. O sea, miren al aparato respiratorio como un todo. Necesariamente tenemos que dar un ABC de semiología para que ustedes puedan entender lo que después vamos a ir viendo. Entonces, ¿por qué vendrían a consultar los pacientes que tienen problemas del aparato respiratorio? ¿Cuáles serían las causas por las que vienen al consultorio? Y dice, doctor Solano, mire, fíjese, yo vengo porque tengo que, ayúdenme. ¿Qué síntomas le traería? A ver. Cansancio, profe. Cansancio físico. ¿A qué te referís cuando decís cansancio? Cuando no puede respirar y se cansa. Hay una pequeña diferencia ahí. Una cosa es cansancio físico y otra cosa es disnea. Dificultad respiratoria es una cosa. Cansancio es otra cosa. Ahora, es muy expresivo. Ustedes van a ver cuando andan por ahí por los hospitales que la gente te dice, ayúdame, doctor, chécane. Eso es cansancio del cuerpo, cansancio muscular, así como después de correr, ¿verdad? Y sin embargo, dificultad respiratoria, dice, yo, doctor, dice, ¿verdad? Tengo dificultad respiratoria. Específicamente te dice, me falta el aire cuando camina. Pero sí, pueden venir por cansancio o por dificultad respiratoria. ¿Cuál otro motivo? Decoloración de los miembros. Es que el escopio es muy mal. Que le falta color a los dedos, por ejemplo. Que bárbaro, no, ya puedo hablar con ustedes, me salen todos como si no se... ¿Cómo resuelvo esto? Hola. Cuando ustedes prenden su micrófono, todo se va al diablo. ¿Por qué otro motivo pueden venir? ¿Cuál le parece que es el motivo más común? Tos. Claro. Todos. ¿Cuáles son los motivos de consulta? Probablemente la tos es el más importante. Pero cuando decimos tos, en semiología y para ahora en adelante, hay que decir algo más que tos. Porque la tos, así como la expectoración, tiene sus características. La tos es una cosa, expectoración, que escupa, esputo, es otra cosa. Otro motivo puede ser dolor torácico. Vengo porque me duele el tórax, al respirar me duele la base derecha. El otro motivo es, como dijeron ahí, es disnea, o sea, dificultad respiratoria. Otro motivo es que expectore sangre. Eso se llama hemoptisis. Pero veamos la tos. La tos tiene sus características. Cuando viene un paciente, uno tiene que ver cuál es el motivo de consulta del paciente, y cuando conoce el motivo de consulta hay que investigar en la anamnesis el motivo de consulta. No es así, va ahí nomás. Entonces es tos. ¿Cómo es la tos? ¿Es seca? Sí, seca. Me apena, no puedo expectorar, no tengo. ¿Tenés catarro? No tengo catarro. ¿Tos seca o tos húmeda? Húmeda es, tengo catarro, pero ese catarro se puede expectorar, es productivo o no productivo. Tengo catarro que no puedo expectorar. ¿Cómo es tu tos seca? Era seca, ahora tiene catarro, pero no puedo echar el catarro. Ahora ya he hecho el catarro, ya hay expectoración, pero la tos puede ser seca, puede ser húmeda. La húmeda puede ser a la vez productiva o no productiva. ¿Cómo te comenzó? ¿En qué momento te comenzó? ¿Qué estabas haciendo?
A mí me da tos cada vez que me pongo a correr. ¿Cuál es el factor desencadenante? Esa tos puede ser equivalente a un asma. Tengo tos cuando me expongo a aerosoles. Es una alergia. ¿Hace cuánto? En todas las anamnesis hay que preguntar, motivo de consulta, ¿hace cuánto que tenés? ¿Cómo comenzó? ¿Cómo evolucionó en el tiempo tu síntoma? ¿Qué factores agravan a tu síntoma? ¿Qué haces para que te pasen esos síntomas? Yo me siento en la cama y me pasa la tos. Todo eso apunta a hacer una investigación afinada del síntoma. Fíjense que estos son síntomas, lo que el paciente te refiere. A veces en los libros clásicos de semiología se habla de tonalidad, dice tos perruna, de tos quintosa, de la tosferina, de la difteria, De cualquier manera, el mensaje es que hay que investigar el síntoma, igual que la expectoración. El sitio de origen, ¿de dónde viene? ¿Viene de dónde? Viene de arriba. Ahí atrás parece que viene de arriba y se me acumula en la garganta, me puede dar una sinusitis. Es escasa, es mucha cantidad lo que expectorás. ¿Cómo es? ¿Es como clara de huevo, como saliva? ¿O es como clara de huevo mucosa? ¿O huevo mucosa? ¿O es purulenta, es amarilla? Francamente purulenta, lo que induce la idea de que hay una infección bacteriana en esa expectoración. O viene herrumbrosa con rastros de sangre o hemoptoica. Francamente sangre. ¿Cuál es el color entonces? ¿Cuál es el aspecto? Hay veces que hay abscesos pulmonares que producen vómicas, tos, que de repente el absceso se abre a la vía aérea y el paciente empieza a expectorar y echa cantidades infernales de catarro hediondo que llena todo, porque son generalmente gérmenes anaerobios. Tos, expectoración. Hemóptisis, sangrados, los sangrados, el sitio de origen. ¿Cuál es el origen de la hemóptisis? ¿Cuál es el origen probable de la hemóptisis? No, es que le está sangrando la nariz, está tragando y bueno, y está expectorando sangre, pero obviamente que está viniendo de la nariz. A veces volúmenes enormes. Hay algunas patologías que producen expectoración con sangre o sangre prácticamente, como la tuberculosis, un cáncer que horadó una arteria. Otras enfermedades como la bronquiectasia, que vamos a ver menos común las neumonías. En la embolia del infarto del pulmón, que va a ser un capítulo muy especial en este módulo. Por último, otro síntoma es la disnea. La disnea, la falta de aire. El aumento de la demanda respiratoria que está generalmente ligada al esfuerzo físico. Yo no me puedo ir, mano, puedo subir la escalera mis pies arriba. En la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. O yo me acosté bien y tuve una crisis de asma y a la noche me desperté y no puedo respirar. O la disnea paroxística nocturna, la dificultad para respirar, a veces muy fuertemente vinculada a la insuficiencia cardíaca izquierda. Esto no es cansancio físico, es dificultad para respirar. O directamente la ortopnea, donde el paciente está sentado con los brazos apoyados al costado y está, como no puede respirar, porque tiene una crisis asmática o una embolia pulmonar, está poniendo en marcha toditos sus músculos accesorios respiratorios y está sentado inclinado hacia adelante con las manos sobre la camilla, haciendo un esfuerzo enorme para respirar. Eso es lo que atañe a la sintomatología. Otra cosa es el examen físico que hay que tener en cuenta cuando se evalúa a los pacientes con
enfermedades respiratorias. Ustedes van a recorrer hospitales y van a encontrar que en la ficha médica dice el pulso, la presión arterial, la temperatura, pero por alguna regla de 3 compuesta que yo no sé, es muy raro encontrar registrada la frecuencia respiratoria. Hay que contar la frecuencia respiratoria. Si yo interné a un paciente con una neumonía o a un paciente con COVID, con una neumonía por COVID, y ayer tenía 36 respiraciones por minuto y hoy me voy a verle y le cuento y tiene 24 respiraciones por minuto, solamente ese dato sin tocarle, sin ni siquiera preguntar nada, me dice que está mejor. La frecuencia respiratoria es clave. El ritmo, vamos a ver, hay diferentes tipos de respiración. Como le decía, ¿cuál es la postura? La actitud de la respiración, si está sentado hacia adelante, haciendo esfuerzo. El examen físico puede mostrarnos que tiene una cianosis distal, el color azulado de las uñas de los dedos. Lo de pulso paradojal pueden leer, pero yo en 40 años de mi vida nunca realmente me fue útil. El hipocratismo digital, que es la hipoxia crónica de los pacientes pulmonares, que les provoca una deformidad en palillo de tambor de la extremidad distal de los dedos. Y uno le mira la mano y ya sabe que tiene un problema de oxigenación. Osteoartropatía hipertrófica. Pero volvamos a la frecuencia respiratoria. 12 a 20 es la frecuencia respiratoria normal. Y por debajo se llama bradipnea y por arriba se llama taquipnea. Hay varios tipos de respiración. Ahí arriba es la respiración normal. Pero hay algunos tipos de respiración, como la de abajo mismo, que es la respiración de Cheyne-Stokes, donde el paciente empieza a respirar cada vez más amplio, cada vez más amplio, cada vez más amplio, cada vez más amplio, un espacio más, menos amplio, menos amplio, menos amplio, y hace un periodo de apnea. Esto se le mira al paciente y se ve. Esa es la respiración de Cheyne-Stokes, se ve en la insuficiencia cardíaca izquierda, se ve cuando hay lesión de tronco, cuando hay lesión de centro respiratorio superior. Otro tipo de respiración es la respiración de Kussmaul, que está un poquito más arriba, que es esta. No sé si se ve mi cursor, mi flechita. ¿Se ve la flechita? Sí, se ve, profe. Esta, donde vos le ves al paciente con respiraciones amplias, seguidas, profundas, un esfuerzo enorme y rápidas. Estos son pacientes que están tratando de sacar de cualquier manera radicales ácidos con la respiración. Son pacientes que están en acidosis, insuficiencia renal crónica, acidosis por cualquier motivo, acidosis diabética. Estos están con hiperventilación regular y respiran profundo. Parece que se van a agotar de tan profundo y de tan rápido que respiran. Y hay otras respiraciones donde no son así crecientes la amplitud, sino que son siempre iguales, pero hace episodios de apnea, que falta de respiración, como la respiración de Piot, que generalmente se ve, por ejemplo, en pacientes que tienen lesiones de tronco y auguran un pronóstico muy malo. Arriba está una respiración de Kussmaul. La del medio es la de Cheyne-Stokes. Arriba acidosis. La del medio es... ¿Ven ese periodo que no respira? No respira, parece que no va a respirar más, pero empieza a respirar cada vez más, cada vez más, cada vez más, cada vez más. Esta es una respiración de Biot. Y este tipo de respiración, que es un desastre más profundo, menos profundo, esto es el preludio del paro respiratorio. Fíjense, chicos, que estos... Contamos la frecuencia respiratoria y le miramos al paciente. Y con eso es suficiente. Hay signos que observamos que son la consecuencia de la falla del aparato respiratorio. La hipoxemia produce taquicardia y taquipnea, aumento de la frecuencia respiratoria y alteraciones y somnolencia. Un ancianito que está medio dormido, ahora con el COVID es muy común esto, le pone el saturómetro de pulso y ve que satura 89, 88 y se está quedando dormido por hipoxia cerebral. Pero hay también otros signos
de la hipercapnia, que es cuando se retiene CO2. La retención en sangre de CO2 es prácticamente sinónimo de hipoventilación alveolar. No se olviden nunca de eso. Si ustedes en una gasometría ven que tiene el CO2 aumentado, es porque ese paciente tiene hipoventilación de sus alveolos. Ese paciente también se duerme, se le hincha. ¿Ven cómo tiene hinchada la conjuntiva? Se le hincha la conjuntiva. No puede salir hacia afuera el iris porque está anclado, pero la quemosis conjuntival se llama eso. Asterixis no se ve solamente en hipercapnia, pero asterixis es como, busquen en YouTube, es como un aleteo de las manos. Las manos parece que están aleteando, a veces en forma regular, pero en forma irregular. Se ve en insuficiencia hepática también, pero hay como si fuese un pajarito que empieza a temblar las manos, empieza a aletear. Y a veces simulan una hipertensión endocraneana. Signos de hipoxia, signos de hipercapnia. Pregunta de exámenes. Y vamos a la inspección física del tórax. O sea, el examen físico del tórax. El examen físico del tórax tiene 4 partes. La inspección, la palpación, la percusión y la auscultación. Con la inspección nosotros miramos al tórax, vemos cómo está la piel, cómo están los músculos, si no hay un tórax deformado, si no está metido el esternón hacia atrás, si no hay deformidades torácicas, si de un lado no está, parece más hinchado que el otro. Y obviamente miramos cómo respira, si hay asimetría. Hay que aprender a mirar la simetría, de adelante, de atrás, cómo respira, el trofismo muscular. La palpación con las manos, certificamos la expansión respiratoria. Apoyamos las manos sobre el tórax y vemos si se mueven simétricamente a ambos lados. Y también con la palpación buscamos las vibraciones vocales. Cuando uno pone la mano sobre el tórax y le pide al paciente que hable y que diga, por ejemplo, una palabra que tiene muchas consonantes, sentimos una vibración en la mano. Eso se llama vibraciones vocales. Porque al hablar, no solamente la voz sale para afuera, sino que se va también para adentro. Normalmente, cuando ponemos en la base del tórax hacia atrás las manos, casi no se perciben las vibraciones cuando el paciente habla, porque se disipa en ese gran espacio que crean todos los millones y millones de alvéolos. Entonces, diga 33 y se siente muy poquito la base en la espalda. Háganse entre ustedes. Sin embargo, si ponemos la mano acá en el pecho arriba, van a sentir la vibración, como se ve acá. Hay patologías que transmiten la vibración en forma normal a las bases pulmonares, a los alvéolos, sobre todo cuando los alvéolos están ocupados por líquido, sangre, pero mientras conserven la vía aérea permeable. Obviamente que si la vía aérea está trancada no va a haber vibración vocal. Obviamente que si hay líquido entre las hojas de la pleura no vamos a sentir ninguna vibración vocal. La percusión es un método que presencialmente es más fácil, pero consiste en percutir. Se ve, miren en YouTube, se ve cómo se percute con el dedo medio de la mano hábil, puesto el dedo medio de la otra mano sobre el tórax, y hay una resonancia normal que ustedes se tienen que explorar. Cuando ustedes percuten una pared, esa sensación es una sensación de matidez. Cuando percuten un mueble que el cajón está lleno, no es mate como la pared, sino que hay una sensación así de ruido medio submate. Y cuando percuten un mueble vacío, ustedes saben que está vacío porque hay hipersonoridad. El tórax suena a su manera
y hay que aprender a conocer el sonido percutiendo. Repito, si hay líquido entre la pleura de un lado del tórax, no va a haber la sonoridad normal. Puede haber inclusive una hipersonoridad, como si estuviesen percutiendo o golpeando un bongo de una orquesta, bom, bom, ¿verdad? Hay una sonoridad normal que tienen que aprender a tener. La ventaja que tenemos en el tórax es que se puede comparar los dos lados. Es igual que la rodilla, igual que los codos. Si mi rodilla tiene esto, tú miras la otra. Porque entonces ya sabes, está hinchada. Y dice, pero no está hinchada porque la otra está igual. Ah, no, las dos están hinchadas. Tenemos forma de comparar. Y la ocultación, finalmente, nos da una ocultación normal que si ustedes ponen el estetoscopio en el pecho arriba de sus compañeros, van a escuchar un ruido bronquial normal, que es el aire que va por los bronquios. Es el ruido tráqueo-bronquial normal. Y si ponemos allá atrás en la espalda, vamos a escuchar un suave sonido de inspiración y expiración casi imperceptible, suavecito, que es el murmullo vesicular de los millones de alvéolos que se abren cuando entra el aire. Y casi no se siente nada cuando sale. La inspiración es un proceso activo. La expiración es un proceso pasivo, porque la elasticidad vacía los alvéolos. Yo no puedo enseñarles esto, tienen que escucharse mutuamente. Claro, cualquier otra cosa que escuchen es anormal. Por ejemplo, que escuchen un ruido como o chillido. Eso generalmente expresa obstrucción, espasmo, secreción, obstrucción por un tumor, pero algo que obstruye la vía aérea superior hasta antes de los bronquiolos terminales, tráquea, bronquios grandes. Algunos de ustedes tendrán asma, algunos de ustedes sufrió chillido, algunos de ustedes habrá tenido una bronquitis. Se escucha a veces a distancia, no hay necesidad de poner un estetoscopio para escuchar una sibilancia. Sibilancias que cuando aparecen en la inspiración, generalmente se deben a secreción en la vía aérea, y en la expiración generalmente se deben a espasmos. Pero también se pueden escuchar otros ruidos anormales. Si ustedes ponen el estetoscopio en la espalda del lado derecho del tórax y solo de ese lado escuchan un ruido parecido al ruido tráqueo-bronquial que se escucha arriba en el pecho, que no se debería de escuchar allá atrás, en un solo lado, eso se llama soplo tubárico. En general, cuando el parénquima pulmonar está lleno de secreción, pus, sangre, lo que sea, los alvéolos están llenos y entra el aire, ese segmento pulmonar que está lleno de pus o secreción, pero que entra el aire, actúa como caja de resonancia y transmite el ruido que normalmente escuchamos en el pecho, transmite con meridiana claridad a los pulmones, a la espalda, en la axila. Claro, escuchar del otro lado y al otro lado no hay. Entonces, un ruido anormal. Ese es el soplo tubario. Es nada más que la transmisión del ruido tráqueo-bronquial normal que se escucha arriba en el pecho, cuando se escucha en la espalda, cuando hay un bloque, un lóbulo pulmonar ocupado por pus, secreción, pero que le entra aire. Ese bloque se llama condensación pulmonar. Se pueden escuchar también que cuando le decimos a la persona, decimos por 33, hay un bloque
Se escucha como si te estuviese susurrando al oído porque la voz de la garganta se transmite directamente hasta el tórax y por el bloque parece que entra al estetoscopio. Broncofonía. Hay otros ruidos como subcrepitantes y crepitantes que se llaman rales. Hoy en día hay gente que no habla de crepitantes, pero bueno, si hay líquido en los alvéolos, cuando entra el aire, aparte de escuchar el ruido de la respiración, al abrirse el alvéolo y las burbujas de aire que hay en los millones y millones de alvéolos, al final de la inspiración produce un ruidito que es como cuando ustedes se toman el cabello en frente de la oreja y frotan el cabello y van a escuchar un suavecito. Es exactamente igual a eso. Homogéneo. También se va a ver cuando hay líquido en los alvéolos. Por ejemplo, en una insuficiencia cardíaca izquierda que produce un remanso de sangre en los pulmones, extravasación de sangre a los alvéolos y líquido, y en las bases pulmonares, es decir, respira hondo, señora, y al terminar la inspiración ustedes van a escuchar como esa lluvia de los trillones de alvéolos que se abren y se mueve ese líquido, esa secreción, ese exudado en los alvéolos, que de hecho es un signo de insuficiencia cardíaca izquierda. Crepitantes bibasales. Si la pleura no se escucha, porque si la pleura está engrosada, inflamada, de repente podemos escuchar en un lugar como si fuese que el roce de dos plantas de zapato, dos suelas de zapato, como con cada respiración, donde cuando respira se escucha un frote, está la pleura enferma y no hay líquido. Cuando se acumula líquido, desaparece el ruido porque ya no frota más. Un método auxiliar muy útil para todo lo anterior es la radiografía de tórax. Inspección, palpación, percusión, ocultación. Placa de tórax. ¿Qué ve la placa de tórax normal? La placa de tórax normal se ven las clavículas, si están centradas, esa claridad que está atrás en la tráquea, el borde derecho del corazón, el borde izquierdo del corazón, la aurícula derecha, este es el borde de la aurícula derecha es derecha, la aurícula izquierda es posterior, está atrás, el ventrículo derecho es anterior y el ventrículo izquierdo es izquierdo. Este es el borde del ventrículo izquierdo. La aurícula derecha es derecha, la aurícula izquierda es posterior, el ventrículo derecho es anterior y el ventrículo izquierdo es izquierdo. Esta burbuja de aire que se ve acá es aire en el estómago. Esta es la cúpula diafragmática y los senos costofrénicos. Los arcos costales, lo negro es aire y esto que ven acá son bronquios o vasos sanguíneos. Estas manchas son los hilios que no deberían nunca de sobrepasar el tercio interno de la imagen pulmonar. El tamaño del corazón, de acá a acá, el ancho mayor, nunca debe ser mayor que la distancia entre el arco costal y la línea media. Si este tamaño es más grande que esta distancia, hay cardiomegalia o aumento de tamaño del corazón. En la radiografía de tórax se pueden ver infiltrados, se pueden ver nódulos, se pueden ver hiperclaridades, se pueden ver derrame pleural que amputa este seno costofrénico y nos ayuda muchísimo a la semiología y es un método muy sencillo.
Otro método de estudio es el esputo. Cuando nosotros analizamos el catarro, la expectoración de un paciente, decimos que una muestra es adecuada cuando hay menos de 10 células epiteliales y hay más de 25 polimorfos nucleares por campo. Porque si no fuese así, lo que estaríamos cultivando y examinando es saliva. Y lo que nosotros queremos es expectoración, es esputo. Obviamente, si hay cuadros infecciosos, también tomamos hemocultivos. Entonces, síntomas: tos, disnea, expectoración, dolor torácico, hemólisis. El examen físico, la inspección, palpación, percusión, ocultación, la radiografía de tórax, el estudio del esputo, los hemocultivos. No son métodos auxiliares de diagnóstico estos últimos, pero en general nos llevan a la construcción de un grupo de síndromes que yo quiero repasar con ustedes, porque una vez que sepan esto van a poder saber la semiología de todas las patologías pulmonares y se les va a aliviar toda la lectura de todo lo posterior. Empecemos por la condensación. Condensación dijimos que es un bloque o un lóbulo o un segmento donde hay ocupación de pus, presión en todos sus alvéolos, en un pulmón, un lóbulo, pero que está ventilado. La clínica, el examen físico, generalmente la inspección no va a cambiar, ¿no? Puede ser que se mueva un poquito menos de ese lado del pulmón que está afectado. Típicamente una neumonía, una infección de por ejemplo, el lóbulo inferior izquierdo. Cuando buscamos vibraciones vocales, ese bloque hace de resonador. Entonces, si ponemos la mano en la base pulmonar izquierda, vamos a sentir claramente cuando el paciente dice 33 la vibración en nuestras manos. Actúa como caja de resonancia. Y tenemos el lado derecho para comparar, donde es completamente diferente, no se siente. Cuando percutimos, como ahí no hay aire, sino hay aumento en todo ese lóbulo de líquido, vamos a sentir que hay como una matidez o submatidez y del otro lado va a sonar normal. Cuando auscultamos el murmullo vesicular, no va a estar normal porque todo eso alvéolo no entra al aire, pero entra en burbujas. Y va ese bloque condensado, va a transmitir el ruido de los bronquios que escuchamos arriba en el tórax y va a sentirse ahí atrás en la espalda sobre el bloque de condensación. Se va a sentir un ruido similar a si pusiésemos el estetoscopio arriba en el tórax cerca del cuello, como a un que no es normal. Y vamos a escuchar el otro lado, desde el otro lado vamos a escuchar la suavidad del murmullo vesicular. Soplo tubárico. Diga 33, como eso aumenta, produce un aumento de la sonoridad de la voz hablada, se va a escuchar claramente como si te dice así en el oído, 33. Y del otro lado no se escucha nada. Broncofonía, eso es cuando suenan, eso es cuando hay pleura comprometida. Olvídense de la broncofonía. Y obviamente como dentro de ese soplo, en esa base, se va a escuchar también ese ruido como el del cabello ahí que ustedes se habrán hecho ya ahí delante de la oreja, al final de la expiración del aire que entra y mueve las burbujas como al final, que son los crepitantes. Estos son los componentes del síndrome de condensación. Fíjense en esta placa, acá, todo este lóbulo superior está velado, se ve blanco, no se ve aire acá. Todo esto está ocupado por una condensación, pero se ven como parche de aire. Entonces no es todo blanco como se vería en un derrame o si no entrase el aire en una atelectasia.
Acá, si vemos, esto se va a mover menos. Si ponemos acá nuestra mano a la espalda, las vibraciones vocales van a estar aumentadas, la percusión va a ser mate, y vamos a escuchar soplo tubárico, y vamos a escuchar crepitantes, y vamos a escuchar broncofonía. Acá se va a amplificar la voz hablada de esta persona, porque acá entra el aire. Solo que todo esto es una neumonía del lóbulo superior derecho, lleno de pus. El derrame pleural, ¿cómo se ve en el examen físico? Obviamente, como hay líquido entre las pleuras, abomba el tórax. Ese lado donde hay líquido entre las pleuras, la excursión respiratoria va a ser disminuida. El otro lado se va a mover bien y ese lado se va a mover menos. Vamos a decirle, diga 33, vamos a poner la mano y no hay forma que sintamos la voz con la mano porque hay líquido y cuanto más es menos entre la pleura, las dos pleuras, entre el pulmón, la pared y mi mano. Cuando percuto va a ser mate porque está lejos el pulmón con su aire. Y al auscultar no voy a escuchar nada porque se quedó lejos el pulmón de mi oído. Nos separa una capa de líquido. Acá, esto hace una curva acá, que hay líquido entre las pleuras. Acá va a ser mate, acá va a haber silencio auscultatorio, no va a haber vibraciones vocales y probablemente va a estar abombado. Obviamente, fíjense, acá está todito lleno de líquido, la pleura está ocupada completamente, toda la pleura, inclusive empuja hacia el otro lado del mediastino. Acá va a haber matidez, ausencia auscultatoria, abombamiento, inspección, percusión, palpación y auscultación. En una telectasia, la telectasia es un pedazo de pulmón a donde dejó de llegarle aire y se colapsó. Si es grande, va a retraer el pulmón de ese lado porque ahí no, ese pulmón está retraído. La excursión respiratoria de ese lado no entra aire. Las vibraciones vocales no se van a sentir porque no entra aire. ¿Cómo vamos a sentir en la pared torácica la voz? Al no entrar aire va a haber matidez. Y si ponemos el estetoscopio, no vamos a escuchar nada. Prácticamente muy parecido al derrame pleural, con la diferencia que el derrame pleural va a bombar el tórax de ese lado y la telectasia va a retraer el tórax. En la telectasia los espacios intercostales se colapsan, se cierran. Acá hay un pulmón que está retraído como un muñón. La telectasia retrae el pulmón, el derrame abomba el pulmón. Cuando vemos en la radiografía una emitora que es opaco, que no es negro, no hay aire, pensamos rápidamente, el derrame empuja el mediastino hacia el otro lado y abomba el tórax. La telectasia atrae el mediastino, estira el mediastino hacia sí y retrae el tórax. Y la neumonía ni abomba, ni retrae, ni le mueve al mediastino. La neumonía, la condensación, síndrome de condensación. Hay otro síndrome que es el de atrapamiento, donde el aire entra, pero no puede salir porque la elasticidad está destruida, porque están destruidas las estructuras, como se ve en la enfermedad pulmonar obstructiva crónica del enfisema pulmonar. Entra activamente el aire y se va atrapando el aire. Se convierte eso en los pulmones en una enorme campana llena de aire atrapado. La excursión respiratoria obviamente va a estar disminuida, apenas remueve. Las vibraciones vocales están disminuidas porque es una bolsa de aire que nos transmite las vibraciones como la condensación. Si percutimos es hipersonoro. Boom, 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 está lleno de aire. Los alvéolos están deformados, dañados, destruidos. Entonces no va a haber el murmullo vesicular suave, va a haber probablemente silencio. Puede que haya sibilancia arriba en los bronquios porque la enfermedad pulmonar obstructiva crónica es un todo y este paciente tenga bronquitis también. Y fíjense, negros los pulmones, llenos de aire.
el mediastino con el corazón está como colgado, como badajo de campana. Está como colgado acá. Los diafragmas están horizontalizados. No tienen la curvatura. Esta es un globo gigantesco. Si percutimos acá, boom, boom, boom. Los alvéolos están todos destruidos. No hay parénquima, prácticamente no se escucha el murmullo vesicular. Síndrome de atrapamiento, enfisema. Neumotórax es la ocupación de aire entre las hojas pleurales, unilateral en general, o ruptura de la pleura por trauma o porque se rompió una pequeña bulla congénita. Entonces, la brusca aparición de aire entre las pleuras va a producir abombamiento. Ese lado no va a poder mover. Obviamente que este paciente, les cuento que le duele muchísimo cuando le ocurre eso. No va a haber vibración vocal. Si hay aire libre entre las pleuras, va a ser también hipersonoro y el murmullo vesicular va a estar disminuido o ausente. A veces cuando el agujero de la pleura parietal deja pasar aire, parece que hay un soplo dentro de una ánfora, pero eso no. Generalmente el murmullo vesicular está ausente. Fíjense que acá está el pulmón normal y acá se rompió una pequeña bulla, salió aire entre las hojas, acá no hay parénquima pulmonar y todo el pulmón derecho se retrajo, un enorme neumotórax. Esto no se mueve, duele, no, la percusión da timpanismo, las vibraciones vocales van a estar ausentes y acá va a haber un silencio total. Este lado del tórax no se mueve. Este es un muchacho que estaba bien y de repente viene corriendo con un dolor torácico terrible y no puede respirar, le falta el aire. Y nosotros vemos que ese lado del pulmón no se mueve, no respira, no se oculta nada. Le percutimos, es sonoro, le hacemos una radiografía, vemos esto, hay que poner un tubo acá y hay que drenar el aire. Puede ser postraumático. Entonces, síndromes, condensación, síndrome de derrame, neumotórax, atrapamiento, atelectasia y el síndrome bronquial que ya les dije, ronco, sibilancia, chillido en el pecho. Inspección, palpación, percusión y auscultación de cada uno de los síndromes principales y la interpretación apropiada que acabamos de hacer de cómo encontramos. Cuando vean enfermedad pulmonar obstructiva crónica, ustedes ya van a saber cómo es la semiología. Cuando vean neumonía, ya van a saber cómo es la semiología. Cuando vean derrame pleural, por cualquiera sea la causa, ya van a saber cómo es la semiología. Ese es el objetivo académico de hoy. Díganme que ven en esta radiografía. ¿Qué les llama la atención? Siempre hay que mirar si está centrada las clavículas, los arcos costales, la sombra mediastinal no es más grande, quizá está en el límite del tamaño, los campos pulmonares, los diafragmas, los senos costofrénicos. ¿Qué ven acá que les llama la atención? Chicos. Profe, ¿no tiene una mancha en el pulmón izquierdo? ¿Dónde? ¿Y en el lóbulo superior? ¿De qué lado? Izquierdo. Acá, ¿verdad? Sí. Mira un poco, ¿eh? Esto es un nódulo pulmonar. Esto puede ser muchas cosas. Cáncer. Esto no tiene semiología. Por más que lo escuches, le inspecciones, le percutas, le haga vibraciones vocales, le haga ocultación, va a ser muy difícil que escuche nada. Para eso también es útil la radiografía.
Esto no tiene semiología. De repente este es un tumor que está vinculado acá a un bronquio y un día empieza orado a una arteria y empieza a escupir sangre. Un fumador que nunca tuvo nada antes, chillido de pecho, y tos del fumador, como dicen. Porque tiene un poquito horizontalizados los diafragmas. La utilidad de la radiografía. Hay elementos auxiliares no invasivos muy útiles. La radiografía de tórax, la tomografía, la ecografía y la resonancia. La radiografía muestra, fíjense, si se fijan con detalle en esta radiografía, esto es una patología intersticial. El intersticio está fibrosado. No hay un lugar del pulmón donde no tenga una patología intersticial. ¿Ven? Se ve, ¿verdad? Es un panal de abeja. Esto es muy difícil semiológicamente de escuchar porque como es intersticial, no está en la vía aérea, entonces no produce sonido. El sentido común es clave para el buen médico y para la interpretación de lo que obtenemos del examen físico y de los métodos auxiliares. La tomografía de tórax te va al mediastino, te muestra tumores, te muestra el timo, los vasos sanguíneos. El estudio de ese nódulo pulmonar es clave en una tomografía de tórax de alta resolución. Te puede decir si ese nódulo es sólido, si es quiste, si es un absceso pulmonar o si es una cosa sólida tumoral, si tiene los límites netos, si es que tiene los límites espiculados. La tomografía es utilísima. Se ve inclusive, acá está la carina, acá ve cómo se separan los bronquios, el parénquima pulmonar. Usamos todos los días tomografía del pulmón derecho, toda la estructura pulmonar y intestinal y de la pared también. La ecografía es útil para detectar líquido en la pleura. Cuando nosotros vemos líquido pleural en la radiografía, tiene por lo menos 200 ml. Para detectar pequeñas cantidades es necesario una ecografía pleural. Una ecografía pleural que te da información hasta de 5, 10, 15 ml para saber que existe líquido pleural. La ecografía puede guiar procedimientos también. Miren acá, este pulmón lleno de líquido. Es líquido esto, es abombado, mate, no hay sonido. Todo en la ecografía te muestra todo esto negro, todo es líquido. Para punzar, para investigar, para evaluar si es sangre, si esto es filoso, si acá hay células neoplásicas, si es pus. Muy poco usamos la resonancia, usamos más la resonancia para patologías vasculares y masas. Pero la resonancia es clave para eso. Fíjense en la calidad de las imágenes de la resonancia. La aorta, la arteria pulmonar izquierda. No pretendo darle una clase de radiología, pero para que sepan la utilidad de estos métodos auxiliares en el capítulo de respiratorio que vamos a ver. Fíjense acá, no hace falta, acá está un borde diafragmático, acá está el otro borde diafragmático, acá hay una enorme masa que se identifica en la tomografía como una masa sólida. La consolidación de la condensación a veces no es solamente de un lado. Miren un poco de este lado. Acá hay una consolidación en ambos pulmones de la tomografía. Esto está lleno de pus, ventilado, es una neumonía, síndrome de condensación bilateral. Acá vamos a sentir prácticamente que se mueve bien el pulmón, pero básicamente acá hay matidez, vibraciones vocales aumentadas, porque esta altura de caja de resonancia transmite la voz hasta allá, hasta abajo. Ponemos el estetoscopio, vamos a escuchar soplo tubárico, vamos a escuchar crepitantes, vamos a poner el estetoscopio acá, le vamos a decir, es 133, vamos a escuchar como si nos hablan del oído. Síndrome de condensación, en este caso bilateral. La patología que le mostraba en la radiografía de los intersticios.
Esto tiene poca expresión semiológica porque no está en el camino de la vía respiratoria. La patología de los que cavan pozos, los neumoconiosis, que tienen fibrosis de los intersticios, una dificultad respiratoria brutal. Hay otros estudios funcionales como la espirometría y la gasometría. No se preocupen, voy terminando, chicos. Aparte de las imágenes, están los estudios funcionales. La espirometría mide esos volúmenes que ustedes conocen. Y hay volúmenes que se miden, bueno, esto ustedes conocen. Me voy a empezar a hablar de lo que es capacidad vital, que es la sumatoria de capacidad inspiratoria con el volumen corriente, ni la capacidad residual funcional. La espirometría mide esos volúmenes. Hay un volumen corriente que es de 500 ml, el volumen de reserva inspiratoria y de reserva aspiratoria, que suman 2 y 1,5. Pero la espirometría tiene mucho valor, sobre todo en la medición del flujo aspiratorio máximo al primer segundo y en los siguientes momentos. Entonces, se hace inspirar profundamente y se le induce una expiración forzada, y ahí se ve la capacidad de expiración forzada. No quiero que se vuelvan neumonólogos, pero sí quiero que sepan que existe un patrón de imagen, inspiración profunda y expiración forzada, que da una imagen y una medida de volúmenes que esto es normal, pero que generalmente nos puede aportar la información. Acá la curva de flujo-volumen, esto es normal, expiración profunda y la expiración y la recuperación. La medición de la capacidad vital forzada es de más de 80%, del flujo aspiratorio forzado al primer segundo es más de 80%, y de la relación del cociente entre ambos es 85%. El flujo máximo forzado, olvídense, pero estos tres parámetros. Cuando hay una patología obstructiva del pulmón, fíjense el aspecto que toma la curva, se hace más largo, más dificultoso, hay menor salida del flujo. Entonces hay una disminución del flujo expiratorio forzado del primer segundo y obviamente una disminución de este cociente cuando hay una obstrucción. Y cuando hay algo restrictivo, atelectasia, fibrosis, etcétera, hay también una caída del flujo expiratorio forzado, pero el cociente es normal. Pero fíjense, como curiosidad más que como academia, no le vamos a poner nosotros, esta es la imagen de una espirometría y díganos qué es, obstructivo o restrictivo. Que sepan que nos pueden los neumonólogos informar si el paciente está normal, obstructivo, restrictivo, el grado de obstrucción, si la obstrucción se alivia con la inhalación de broncodilatadores, cuál es el grado de restricción, que nos ayuda como un método auxiliar más en el capítulo de enfermedades respiratorias. Los patrones restrictivos se ven en el edema pulmonar, en tumores, en derrame pleural, y los patrones obstructivos se ven en el asma o cuando hay cuerpos extraños o en la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. La gasometría es tomar una muestra de sangre para ver cómo está la presión arterial de oxígeno y la presión de CO2 y hacer el cálculo completo de cuál es el estado ácido básico del paciente. Obviamente que es útil porque refleja la capacidad de la función definitiva, como le decía al comienzo, de la función respiratoria, que es tomar una molécula de oxígeno del aire y transportarla hasta la intimidad de la mitocondria. La caída de la oxigenación, de la saturación de oxígeno, ya estamos con oxígeno de pulso también, ahora con el COVID todo el mundo tiene oxímetro, pero la caída de la presión arterial de oxígeno, el aumento del CO2 que les dije es reflejo de hipoventilación alveolar. CO2 alto en sangre es reflejo de hipoventilación alveolar, no se olviden.
La caída de la oxigenación es el fracaso en algún lugar del aparato respiratorio. Puede ser un soquete, un cuerpo extraño, puede ser inclusive la presión del aire inspirado, que es lo que nos pasa cuando nos vamos a las alturas. La medicina nuclear estamos cada vez usando menos. Como método auxiliar, hacemos centellografía, le ponemos material radiactivo, le inyectamos y a la vez le hacemos respirar y vemos la relación que hay de llegada al pulmón por vía sanguínea del material radiactivo captado con la centellografía y del material inspirado. Es muy útil en los casos en los que hay una disociación, ventilación, perfusión. Cuando hay, por ejemplo, perfusión de sangre de segmentos no ventilados o cuando hay ventilación de segmentos no perfundidos. Hoy en día, son las imágenes, hoy en día usamos más para ese tipo de patologías la angiotomografía, que consiste en inyectar un contraste y teñir todo el árbol vascular pulmonar. Tenemos también procedimientos invasivos guiados por imágenes. Acá, por ejemplo, hay una imagen tumoral que está en la pleura y vemos la aguja bajo tomografía que está haciendo una biopsia de esta imagen. La misma cosa, una pequeña. Esto se da, es más fácil, obviamente, cuando la lesión es periférica que cuando la lesión es central. La angiografía, acá hay un catéter puesto. Ignoren esta imagen por el momento. Esta es la centellografía que mostró que todo el pulmón derecho no llegó sangre a todo el pulmón derecho convirtiendo el material radiactivo. Pero acá metemos un catéter y ustedes ven todos los vasos sanguíneos del pulmón izquierdo y el pulmón derecho no tiene vascularización. Es una enorme embolia pulmonar de este lado. Esta es la angiografía normal, ven los vasos sanguíneos, el árbol vascular, qué bello, y acá la amputación de la circulación de todo este lado por una gran embolia. Tiene 26 años esta mujer y viene de Villa Ayes. Y viene porque tiene tos húmeda, ¿saben lo que es eso? Productiva, que puede expectorar, y fiebre. Ese es su motivo de consulta. La enfermedad actual dice que desde hace una semana empezó a tener dolor faríngeo, tuvo un poquito de sensación febril y le chorreaba la nariz. Unos días después empeora su estado general, se siente enferma y a lo anterior se agrega tos que al comienzo era seca pero luego húmeda y se hace productiva. Expectora un esputo blanquecino. 2 días antes tiene fiebre alta con escalofríos y la tos tiene ya ahora una expectoración francamente purulenta, amarillenta, herrumbrosa, como con estrías de sangre, no sangre. Hoy le duele muchísimo el lado derecho, tiene dolor torácico al respirar uno le duele más, se mueve, pues, ¿verdad? Y cuando tose le duele muchísimo y le falta el aire para hablar. Un resumen un poquito de la semiología que dije, ¿verdad? De la anamnesis. Los síntomas más frecuentes. Síntomas respiratorios altos, luego tos seca, luego húmeda, luego productiva, el esputo blanquecino que se vuelve purulento, herrumbroso, la fiebre y después se agrega dolor torácico, tipo puntada del lado derecho, que aumenta la respiración y después ya tiene falta de aire. Al examen físico de esta paciente tiene taquicardia, su presión es normal, tiene 38,5 de temperatura y tiene una frecuencia respiratoria de 32 por minuto, francamente taquipneica. Al examen físico mueve bien los 2 pulmones. Al poner la mano en el hemitórax
derecho hacia arriba tiene vibraciones vocales aumentadas. Diga 33, se siente muy bien. A diferencia del lado izquierdo, la percusión es mate a ese nivel y con el estetoscopio se escucha francamente un soplo tubárico. A diferencia del otro lado. Y se escucha crepitantes, ese ruidito del cabello ahí al final de la inspiración. Y le decimos, es un poco señorita, 33, y ponemos el estetoscopio y parece que nos está hablando al oído, tiene pectoriloquia. Tiene un síndrome de condensación del lado derecho. Le hacemos una radiografía y ¿qué vemos? Que del lado derecho hay un velamiento, se llama esto, que está en blanco. Si ustedes se ven dentro del blanco hay aire. Acá si percutimos, esto es mate, porque acá están ocupados los alvéolos por pus, lóbulo inferior derecho. Si escuchamos acá, escuchamos que entra el aire y mueve la burbuja y hay crepitantes. Y todo esto hace como caja de resonancia para que la voz, el aire cuando llega acá se perciba mejor con las manos y es claramente mejor la percepción de, diga 33 con la mano acá que del otro lado y ponemos y escuchamos un soplo tubárico y escuchamos pectoriloquia, se escucha perfectamente la voz transmitida porque este velamiento no es líquido, libre, está dentro de los alvéolos y el aire entra acá. Síndrome de condensación. ¿Cuál es el diagnóstico de esta paciente? Neumonía puede ser, profe. Tiene una neumonía lobar, lóbulo inferior derecho, aguda, adquirida en la comunidad, probablemente causada por el neumococo. Clarita, la anamnesis, la clínica, el examen físico y la radiografía. Ok, lo que pretendí hacer hoy fue darle una introducción de lo que tienen que saber para el capítulo de enfermedades respiratorias. Antes de terminar, quiero saber si tienen alguna pregunta. Les comento que yo sé un secreto que voy a compartir con ustedes. Si ustedes se van y revisan semiología ahora, si ustedes se van y ven grandes síndromes en internet o los libros, ahora, hoy, antes de las tarde, van a aprender esto para siempre. Si ustedes dejan para repasar lo que compartimos hoy para la semana que viene, probablemente no habrá servido de mucho lo que traté de hacer hoy. Ese es un secreto que yo comparto con ustedes y quiero que aprovechen, porque eso es más por viejo que por diablo. ¿Alguna pregunta? ¿Qué libro vamos a usar, profe? ¿Qué? María. Sí, profe. ¿Qué libro vamos a usar? ¿Qué día qué? ¿Qué libro vamos a usar? Todos. Se divirtieron. Sí, profe. Sí, profe. Bienvenidos al mundo real de la medicina.
a la enfermedad en la gente, no los cadáveres ni en las láminas, no en los libros. Lo que ustedes lean tienen que pensar que está puesto en el cuerpo de la gente. Vamos a conseguir que eso ocurra antes de fin de año, les prometo. Mírenle a la gente, mírenle a todo el mundo. Aprendan a mirar a la gente, auscúltense entre ustedes, percútanse entre ustedes, búsquense las vibraciones vocales. Doctor, disculpe. Sí, Belén. ¿Cuál es el libro que vamos a usar? Ya te dije. No escuché, perdón, o sea, salió entrecortado y los compañeros tampoco escucharon. Perdón. Farreras, Harrison, Ah, ya, Cecil, gracias, doctor. CTO, grande síndrome semiológico. No importa el libro, todos los libros. Bueno, dale, Que terminado la gracias. ciencia básica, se lee todo. Puedes leer Farrera como referente. A mí me encanta Farrera. Pero eso no quiere decir que de repente no lea Cecil. No es más un texto. Bienvenidos, doctores. Leemos todo lo que está a nuestro alcance, investigamos todo lo que hay. De referencia pueden usar cualquiera de esos libros. ¿Está? Dale, profe. ¿Alguien más? Preguntan si vas a subir la clase. Fuerte, Karen, por favor. Preguntan los compañeros si vas a subir la clase. ¿Si voy a qué? A subir la clase de hoy. Sí, todo está todo grabado. Javier graba todo. Pero lean los libros. La clase es una guía. Es más importante lo que yo comparto por viejo, como les digo. No vayan a esto nomás porque se van a olvidar dentro de 2 meses. Hay que leer. Para ser buen médico se necesita más nalgas que cerebro. Cuanto más tiempo estemos sentados sobre nuestras nalgas estudiando, más vamos a saber, no importa qué tan inteligente seas. A no ser que estudien de pie. No lean solamente las clases. No sirve eso. ¿Ok? Dale, profe. Aprender tiene que ser divertido y enseñar tiene que ser divertido. Si no, no vale la pena. Porque la vida tiene que ser divertida. Decía Facundo Cabral, si te vas al trabajo y no te gusta lo que haces, y después venir y decir, estoy ahí en ese lugar a disgusto, pero tengo que hacerlo porque traigo el pan para mis hijos, deja de hacer lo que estás haciendo. Porque el pan que le trae a tu hijo es un pan tóxico, porque viene un padre tóxico con un pan tóxico. Tenemos que aprender a que nos guste lo que hacemos. Tenemos que divertirnos. Andar en bicicleta por la costanera o hacer una ecoaventura o bailar o aprender patología médica. Todo tiene que ser divertido. Profe, ¿te puedo hacer una pregunta? Claro. ¿La asistencia cómo se va a tomar? ¿Tenemos que escribir nuestros nombres? Mi amor, perdóname, perdón. ¿Qué? Sí, tenemos que poner nuestros nombres en el chat para la asistencia. No sé, con Javier vean eso.
A las clases del profe Solano asiste el que quiere. Es como una invitación que yo le hago a mi casa. Le invito esta noche a comer un asadito, a tomar cerveza. Se va el que quiere. Hablen con Javier el tema de las presencias. Y me gustaría muchísimo que los 128 que estén siempre acepten mi invitación para compartir con ustedes no lo que leí, sino lo que soy y lo que la vida a base de garrotazos me enseñó 40 años. No tengo 40 años, tengo 63. 40 años de médico. Qué capo, profe. ¿Quién? ¿Quién lo que es capo? Ustedes lo que son capos son todos nuevos. Vos, Una vez le preguntaron a Galileo Galilei, ¿cuántos años tiene usted, maestro? Y se quedó pensando, tenía todo el cabello blanco ya él. Y le dijo, 6, 7. Eso es lo que le dijeron, mire, queremos escribir su biografía, deje de hacer broma. Nosotros queremos saber cuántos años tiene usted. Y 6, 7 le dijo otra vez. Y lo otro dijo, vamos, déjese, por favor, que queremos escribir su biografía, no tenemos todo el día. Y le dijo, mire, joven, usted me está preguntando mal. Usted lo que tendría que preguntarme es cuántos años tuve. Porque los años que usted cree que yo tengo, yo ya no los tengo porque ya los tuve. Ya los usé todo como caramelos, me los comí. En todo caso, le contesto los años que creo que puedo tener, que son 6 o 7 más, que son los años que tengo. Los que tuve fueron 70 y pico, pero que realmente tengo serán 6, 7, no sé. Y ahora con el COVID ni siquiera sabemos si tenemos un año más. Pero sin embargo, ustedes son muy nuevos y ustedes sí tienen muchos caramelos que comer. El tema es que sepan disfrutar y ser muy felices y estar la mayor parte del tiempo felices aún estudiando patología médica. Así que los capos son ustedes, hija. Un fuerte abrazo, ¿sí? Gracias, profe. Gracias, profe. Gracias, Gracias, profe. Gracias, profe. No se vayan a olvidar nunca Gracias, de profe. no ser pedigüeños con Dios. Tiene mucho trabajo ese señor ahora. Cuando se levanten de mañana, regálenle a usted su día, no le vayan a pedir nada, salvo serenidad para aceptar las cosas que no van a poder cambiar, valor, coraje para poder cambiar esa porquería que hay que se tienen que cambiar y sobre todo mucha sabiduría para poder saber qué podemos cambiar y qué no podemos cambiar. Pero sobre todo mucha alegría, chicos. Un fuerte abrazo. Que pasen bien. Gracias, profe. Gracias, profe. gracias, profe. Gracias, profe.
Hola. Hola. Celso, ¿cómo estás? No, sí, acabo de terminar mi clase. Sí puedo, ¿cómo estás? Bien, Celso, sin problema, ¿cómo estás? Te estuve llamando.